Bienvenidos nuevamente al canal P Cuadrado, el canal de las matemáticas y la física. En esta ocasión vamos a hablar sobre los líquidos reales. Los líquidos reales se caracterizan por tener viscosidad. Desde nuestro planteamiento, ¿no? Decimos que la viscosidad se manifiesta cuando nosotros vamos a mover un líquido real, pero es que el líquido real está conformado por láminas. Por eso el régimen de los líquidos reales es el régimen laminar. Esas láminas de fluido formadas por átomos y moléculas que forman una red. Entonces, cuando yo voy a mover una lámina encima de la otra de líquido, la lámina que yo logro hacer de la fuerza se mueve hacia la derecha, pero la lámina que queda en la parte de abajo genera una fuerza de fricción. Esa fuerza de fricción tiene que ver con la viscosidad. Entonces, como tiene que ver con la viscosidad, desde este canal nosotros vamos a explicar, ¿no?, cómo se calcula ese coeficiente de viscosidad. Para poderlo explicar, consideramos que tenemos una capa 1 y una capa 2 de líquido, el líquido real. Y entre ellas hay una columna de líquido. Cuando nosotros hacemos la fuerza tangencial hacia la derecha, la parte de encima de la columna se mueve hacia la derecha, pero la parte de abajo no se mueve. En consecuencia, se está presentando que con la fuerza tangencial aparece una velocidad en la parte de encima grande, pero a medida que se va alejando del sitio donde se aplica, de la línea de acción de la fuerza, la velocidad empieza a disminuir. A eso se denomina gradiente de velocidad, que está coincidiendo con el valor de la deformación unitaria de la mecánica. Cuando yo voy a calcular el coeficiente de viscosidad con la fórmula que es el esfuerzo tangencial sobre la deformación, vamos a encontrar que el esfuerzo tangencial es fuerza por unidad de área y la deformación unitaria es el gradiente de la velocidad. Si nosotros reacomodamos la fórmula, la fuerza queda multiplicando a la variación de la longitud, Y en la parte de abajo del denominador queda el área multiplicado por la variación de la velocidad. En consecuencia, si nosotros traducimos esos valores en términos del sistema MKS, lo que tenemos es lo siguiente. El coeficiente de viscosidad es igual a Newton por la fuerza, a metro por la variación de la longitud, a metro cuadrado por el área y a metro por segundo por el concepto de velocidad. En consecuencia, al hacer la simplificación respectiva, el coeficiente de viscosidad me queda pascal por segundo. O sea que las unidades de medida de la viscosidad en el sistema MKS serían pascal por segundo. Para el doctor Poissy, que es el que hizo el análisis de la viscosidad, ¿no?, doctor en medicina, que se preocupaba por el flujo de fluidos en el sistema circulatorio, encontramos lo siguiente, que esa unidad pascal por segundo es sumamente grande. Entonces se hizo el reemplazo por el sistema CGS y encontramos dinas por centímetro cuadrado por segundo, ¿no? En consecuencia, esa unidad se llama poise. Ese poise, ¿cierto?, es igual a la décima parte del pascal por segundo. O sea, que encontramos una unidad pequeña para medir el coeficiente de viscosidad en líquidos reales como la sangre. El doctor Poissy
y después de explicar el coeficiente de viscosidad, empieza a analizar lo que ocurre con el flujo del fluido. Dice que para mover ese fluido debe haber una fuerza 1 que cause una presión 1 en el área 1. Pero esa área 1 es de un tubo que queda interno del tubo normal. Y hay una fuerza 2, sobre el área 2. Una fuerza 2 sobre el área 2. Hay una presión 2. Pero como tú puedes apreciar, parte del tubo resulta inhabilitado. Es decir, que esa parte del tubo, por causa de la adherencia del líquido viscoso sobre las paredes, va reduciendo, ¿no? Va reduciendo el espacio por donde se va a mover el líquido real. En consecuencia, si tú miras de frente, ¿no? De frente, el tubo le va a quedar un área circular por donde se va a mover la sustancia, que es pi por r al cuadrado menos r cuadrado. Volviendo a la situación física, tenemos dos fuerzas, la fuerza 1 y la fuerza 2. Esas dos fuerzas son distintas de cero. Consideraríamos que entonces la sustancia se mueve de manera acelerada, pero no. Hay una fuerza tangencial, ¿no? Que está dentro del fluido, que se produce al mover las láminas una encima de otra, que tiene que ver con la viscosidad, que también entra el proceso de resta de F1 y F2 y va a equilibrar el sistema. Entonces consideramos que este fluido no se mueve en forma acelerada, sino a velocidad constante. En consecuencia, basado en ese análisis, tenemos F1 menos F2, que son las fuerzas aplicadas a las áreas seccionales, pues iba a dar una fuerza neta, ¿no? Pero resulta que esa fuerza neta queda equilibrada por la fuerza tangencial. Y entonces la sumatoria de fuerzas es cero, que se equiparan F1 menos F2 y la fuerza tangencial. Entonces, la fuerza 1 es P1 por área 1 menos la fuerza 2 P2 por área 2. Pero como las áreas secciones son iguales, entonces al factorizar quedaría P1 menos P2 por A. Y eso se equipara a la fuerza transversal provocada por el rozamiento, que es a nivel del contorno, ¿no? Del contorno del tubo por donde está fluyendo, ¿no? La sustancia. Esa fuerza aparece ahí entre las láminas. En consecuencia, si nosotros tenemos en cuenta la fórmula eta igual a fuerza por dl sobre a por db, como ahora nuestra longitud hay un radio grande que corresponde a la geometría del tubo grande, hay un radio pequeño por donde se mueve la sustancia. Entonces, ese radio está variando, ¿no? Está variando. Entonces, en consecuencia, despejamos de acá fuerza y entonces área por dB pasaría a multiplicar a eta. Y dl pasaría a dividir. Pero resulta que dl ahora es la variación del radio. Entonces nos va a quedar eta por área lateral por dB de r. A ese dB de r se llama gradiente de velocidad, ya lo habíamos dicho. En consecuencia, el objetivo fundamental de nosotros es encontrar la variación de la velocidad con respecto al radio. Y entonces está aquí como un diferencial. Entonces lo despejamos. La eta que está multiplicando con área lateral lo pasamos a dividir, una pequeña transposición de términos, y el de r pasaría a multiplicar. Entonces aquí hay dos áreas. Una área sección que es pi por r cuadrado y una lateral que es 2 pi r por l. ¿Y quién es l? L es la longitud del tubo. En consecuencia, al reemplazar me queda variación de presión por pi r cuadrado de r sobre eta por 2 pi por r por l. Al simplificar todo eso, me está quedando variación de presión sobre 2 eta l y al otro lado me queda
me queda un, un diferencial de velocidad, lo que obliga a hacer una integral. Una integral porque la velocidad no es la constante que estábamos pensando, es un espectro de velocidades, como lo podemos apreciar aquí. Es decir, que la velocidad al borde del tubo es muy pequeña, pero a medida que va hacia el centro va empezando a crecer. Entonces, hacemos la integración en ambos lados de la igualdad y me queda que la velocidad, esa velocidad que depende del radio, es diferencia de presión sobre 4 eta L. ¿Por qué 4 eta L? ¿De dónde apareció un 4? Pues es que la integral R de R es R al cuadrado sobre 2. Entonces me va a quedar R cuadrado, el valor de la integral. El 2 quedaría con este 2 de acá, quedaría 4 eta L. Y lo ponemos a variar por el teorema fundamental del cálculo entre R minúscula y R mayúscula, ¿no? Recordando la corona circular que ya habíamos hablado aquí antes. En consecuencia, al reemplazar, me queda variación de presión sobre 4 eta L por la variación del cuadrado de los radios. En consecuencia, lo que nosotros estamos explicando es que tenemos una velocidad que es directamente proporcional a la variación de presión. Y la variación de presión, pues nos la da a nosotros, en el caso del sistema circulatorio nuestro, una bomba que tenemos llamada corazón. Pero en los sistemas de los circuitos hidráulicos es una bomba normal que empuja la sustancia a través del circuito hidráulico. Sobre 4 eta L, entonces aparece eta, es decir, que esta velocidad se va volviendo lenta con eta, es inversamente proporcional a eta. Y aparece P1 menos P2 sobre L, eso se llama gradiente de presión. O sea que aquí hay dos gradientes. Nos basamos en un gradiente de velocidad y terminamos con un gradiente de presión. O sea que podríamos concluir diciendo que la velocidad con que se mueven los líquidos reales en los circuitos hidráulicos es directamente proporcional al gradiente de presión e inversamente proporcional al coeficiente de viscosidad. No olvide hacerse suscriptor de nuestro canal. Tenemos muchos más temas para usted. Muchas gracias.